Hoy se cumplen 50 años de la tragedia de los Andes, esa historia que casi todos los uruguayos conocemos, es de esas historias que no necesitan presentación en nuestro país, ¿no? Si naciste acá. Y elegimos llamar al guionista, escritor y periodista Pablo Bierzi. Hoy él es autor del libro La Sociedad de la Nieve, que fue el trabajo que reunió por primera vez a los 16 sobrevivientes que contaron la historia completa de la tragedia y del milagro de los Andes. Después de este libro se hizo un documental, también llamado La Sociedad de la Nieve, y Pablo Bierzi tuvo un rol, ahora está teniendo un rol en la producción de la película dirigida por el cineasta español Juan Antonio Bayona, que se está rodando para Netflix, se está terminando de rodar la película y está basada en el libro de Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve, y de hecho la película se va a llamar igual, va a llevar el nombre del libro y se va a estrenar probablemente el año próximo. Vamos a ver, todavía no hay fecha de estreno. Vamos a conversar con Pablo, que nos está escuchando del otro lado, en un día movido porque lo han llamado de España también, para que hable de este aniversario, de una cifra tan fuerte, ¿no? Medio siglo se cumple de aquel 13 de octubre de 1972, cuando el avión se estrelló en la cordillera de los Andes. Bienvenido a la Mañana Universal, Pablo, ¿cómo te va? Un gusto, Camila y Mariano, un gustazo. Y María Eugenia, que está por acá con nosotros también. Y María Eugenia. Bienvenido. Pablo, vos me contabas ayer que hoy tenías en un ratito una entrevista con un medio español. Cuando te llaman de España para hablar de esto, ¿vos cómo definís la historia de la tragedia de los Andes? ¿Qué contás para otro público? Porque capaz que el público uruguayo lo tiene muy mamado esto, ¿no? Cuando te referís al milagro de los Andes, hablando para un público, por ejemplo, español, ¿cómo definís la historia? ¿Cómo la calificás? Buena pregunta, Mariano, como siempre. En verdad, insisto, no es ningún mérito mío, es como tengo que decirlo. Yo estoy en este tema porque escribí este libro de La Sociedad de la Nieve, además escribí otro libro con Roberto Canessa, porque soy amigo de ellos de la infancia. Coinciden dos cosas: soy amigo de la infancia, compañero de colegio y de deportes de toda la primaria y la secundaria, y porque me gustaba escribir desde siempre. Entonces esa coincidencia hace que esté ahora atendiendo prensa de España, cuando en rigor deberían. Yo me pregunto por qué no llaman a los sobrevivientes, pero bueno, tampoco voy a decir que no, porque si así lo entienden pertinente, fantástico. Lo que a mí me está sorprendiendo ahora, Mariano, con las llamadas, tengo una hora, una dentro de una hora, o sea, es permanente, y a los oyentes está pasando lo mismo, pero en particular en España, es que no tengo que hacerle demasiada presentación. O sea, el tema está en el inconsciente colectivo del mundo. Eso es claramente así, está en el inconsciente colectivo del mundo, y no es porque sí, no es ni un capricho, ni inflar algo que se va a desinflar, sino que más bien es lo que, y particularmente después de la pandemia, siento que se resetea, eso se revaloriza un episodio, una peripecia de supervivencia, pero mucho más que supervivencia. Es una peripecia donde un grupo de muchachos, que eran 45, después al final terminaron 16, vivieron en el umbral de la vida y de la muerte durante mucho tiempo, en el lugar más inhóspito del planeta, y construyeron una sociedad que yo le llamo la sociedad de la nieve, pero es una sociedad que es diferente de las usuales, y la impresión que a uno tiene es que el mundo necesita tirarle un ancla a ese tipo de sociedades, porque en el fondo te reconcilia con el ser humano. No, ahora como que uno piensa que estamos entrando en un nuevo capítulo de lo que es este relato, porque vamos a ver una nueva versión. Sabemos que obviamente están en medio de la producción de esta película que va a salir seguramente el año que viene, que va a llevar el nombre de tu libro, La Sociedad de la Nieve, y está basado en él. Y yo quería consultarte porque he visto cómo el director de fotografía, Pedro Luque, están compartiendo las fotos del Valle de las Lágrimas en el día de hoy. ¿Vos fuiste al Valle de las Lágrimas por el tema del rodaje? ¿Cómo se siente eso? Muy buena pregunta. Donde cayó el avión, digamos, sí, el Valle de las Lágrimas. Sí, perfecto. El rodaje fue en el 2021 y en el 2022. Fueron 2 años al Valle de las Lágrimas, y subieron al Monte Seller, o la cima de San Hilario, que es donde subieron Canessa, Nando Parrado, Canessa y Tintín. Y yo fui solo en el 2006. Acompañé todo el rodaje, los 4 meses en Sierra Nevada, los 2 de preparación en Barcelona, 2 meses en Uruguay, pero y Bayona me invitó, obviamente, me pidió que también que fuera
al Valle de las Vos Lágrimas. con un rol de productor, cuando estuviste en ese rodaje en España, ¿tenías el rol de productor o estabas acompañándolos porque eras el autor del libro? Es por ese motivo. Soy el autor del libro y soy como la... mira, la definición la hizo Bayona hace poco en Instagram, que puso esto es público porque lo colgó en Instagram él. Pablo, el custodia y vigía, eternamente agradecido, algo así, o sea, custodia y vigía de esta historia. Claro, porque de alguna manera eso es la guía de la historia, ¿no? Está escrito por ti, creada por ti, y el hilo conductor sí, también pero, está en tu cabeza de alguna manera para plasmarlo. Sí, pero toma en cuenta que esto es una obra coral con los sobrevivientes y con muchos familiares de los que murieron. O sea, en esta historia hay 16, pero hay desde que ocurre el accidente, en la cuenta regresiva hay muchos personajes que van quedando por el camino. No se olviden que cuando ocurrió la luz, que es el 29 de octubre, había 27 vivos, sí, claro. Quedan 19 vivos. Es una cuenta regresiva que está pautada, una cuenta regresiva que hay que huir cuanto antes, pero está pautada por los muertos. Luego hay 3 muertos, tres chicos que mueren entregando todo posteriormente a la luz. Y el último que muere, que es Numa Turcati, muere el 11 de diciembre, que precipita la expedición del 12 de diciembre. Exacto. Si Numa Turcati muere unos días antes de que los encuentren. Exacto, muere el día previo a la expedición final. A la caminata. Nando, a la caminata. Nando siempre dice, no es una caminata, es una escalada. O sea, llamarle caminata parecía que fuera... Claro, algo más simple. Que la escalada esa heroica que arranca con 3, con Parrado, Vicentini y Canesi, y termina con 2, duró 10 días, ¿no? Exactamente, 10 días. No, pero termino de responderte lo anterior. Si fui al Valle de las Lágrimas, cuando Bayona me invita para ir ahora al Valle de las Lágrimas, para el rodaje que se hizo en 2 oportunidades, como les dije, le dije que no fui literalmente por temor. No temor de morirme, pero temor es demasiado inhóspito, ya estuve, se requiere, no sé, me resultaba un riesgo innecesario. Yo le dije, le ofrecí, eso, ¿me obligás o no me obligás? No te obligo, entonces no fui. Mirá, bueno, aparte que no fui del rodaje. ¿Y cómo fue conocer ese lugar hace 15 años, cuando fuiste en 2006? Pues recordemos, vos fuiste en 2006 para escribir La Sociedad de la Nieve. Exacto. Fuiste junto a algunos de los sobrevivientes y sus familias a la montaña, al lugar del accidente. ¿Cómo fue esa experiencia, Pablo? Yo te repito, Mariano, la frase que Roberto Gressa siempre me la recuerda con sorna, ¿no? Que yo constantemente, o sea, se demora 2 días en llegar a caballo por acantilados, siempre al borde del precipicio, siempre al borde de un accidente, porque vos dependés de la sabiduría del caballo, porque el trillo es muy pequeño. Yo permanentemente repetía la palabra, esto es demencial. Y después dormir 2 días arriba, escuchando, yo Pablo no dormí. No es un tema, yo no soy ni valiente ni cobarde, pero soy un ser humano como ustedes dos, o como ustedes 3, María Eugenia. Por favor, Pablo, tranquilo. Y el pasar la noche escuchando el sonido de los aludes, que se supone que son lejanos. Los vaqueanos te dicen, no, es lejano, pero yo sé que es lejano o puede ser cercano. Claro. La montaña tiene sus propios códigos. Y máxime que no estás en Europa, que son montañas como más controladas, todo más pequeño y apretado. Acá estás en el fin del mundo. Y por eso Bayona, se rodó muy buena parte de la película en Sierra Nevada, el 3 sets de Sierra Nevada. Ahí, muy cerquita de Granada es eso, divino. Muy cerquita, exacto, muy cerquita de Granada. Es un lugar impresionante. Aparte había un set que era 3.000 metros, otro de 2.200 y otro mucho más bajo que era en medio de un campo de olivos. 3 sets para tomar en cuenta los diferentes, el clima, o sea, cuando se podía subir arriba, se iba arriba, y si no, se hacía en el hangar de 2.200 metros o abajo. Pero Bayona quiso ir 2 veces, en 2 años, porque en el 2021 había poca nieve, y en el 2022 había mucha nieve, por algo que logramos mucho cuando estábamos arriba en Sierra Nevada, en el set de arriba, en 3.000 metros. Y él me decía, no es igual al Valle de las Lágrimas, sí, es parecido, pero le falta la escala. Le falta eso, esto es un intangible, pero para él es muy importante y para mí también, que es la inmensidad. Una montaña europea no te da la sensación de estar solo en el cosmos. Eso es un intangible. Vos puedes decir, pero yo lo he visto, lo puedes vestir como tú quieras. Ahora, Pablo, eso es muy difícil porque buscaban una sensación ustedes.
Exactamente, pero por algo Bayona volvió. Claro, Se volvió a los Andes. en busca de eso, justamente. En busca de eso. Y cuando él me preguntó, porque además en el rodaje, en el equipo de rodaje, éramos muy poquitos los que habíamos ido al Valle de las Lágrimas. Era él, yo y tres más. Estaba Pedro Luque y varios, y dos o tres más. Y entonces yo le decía, en verdad esto es muy parecido, pero no me da esa sensación de solo en el cosmos. El abandono es un intangible, pero se transmite también. La sociedad de la nieve. Exacto. Se transmite. Exacto. Y aparte, como dice siempre Bayona, si vos accedes a la verdad, la más profunda, es infinito. O sea, profundizar en una situación con una sociedad de la nieve como esta que se creó en el 72 es infinito. Nunca llegás a la última capa. Nunca hay una verdad concluyente. Entonces es infinito ese encontrar el abismo, encontrar el abandono, es infinito. Pero bueno, para aproximarse hay que sufrir, hay que tener mucho frío, hay que tener mucho miedo. Eso lo estoy hablando como habla Bayona, ¿no? Hay que tener mucho miedo y hay que estar en esa sensación, eso que hablábamos, que parece difícil de transmitir, que es solo en el cosmos. Ya no es solo en una geografía desértica, en el cosmos. La sensación esa, que el horizonte no termina, esa sensación que te dan los Andes, que no, tú mirás, cuando los chicos suben al Monte Cerer o los Altos de San Hilario a 5.000 metros, no hay horizonte, o sea, no ven un final del horizonte, ven un infinito de montañas. Esa sensación de ver un infinito para los cuatro puntos cardinales es muy importante para entender cómo se crea una sociedad tan nueva, tan disruptiva como es la sociedad de la nieve. Pablo, vos fuiste compañero de colegio de alguno de los sobrevivientes de los Andes y el libro La Sociedad de la Nieve lo empezaste a escribir en 1973, un año después de la tragedia, y estaba muy fresco todo y seguro que empezaste a lograr testimonios bien de cerca y aparte muy cercanos al accidente. ¿Por qué te tomaste unos 33 años para publicar el libro, para terminarlo? No fue por iniciativa mía que lo tuve que dejar. Yo en rigor soy compañero de clase de toda la primaria y toda la secundaria de todo ese colegio que se llama Stella Maris, que fue que los exalumnos organizaron el viaje del 72, lo organizaron los exalumnos del colegio Stella Maris. O sea, soy compañero nos moldeamos juntos con todos los que organizaban el viaje. Lo que pasa es que para llenar los 45 boletos, pasajes, se llamó amigos de amigos, y ahí vienen otros chicos o otros pasajeros o familiares, pero es para llenar el cupo de 45 plazas. De hecho, Javier Metol, que fue el único sobreviviente veterano, porque tenía 30 y pico largo, que es el único que hoy está fallecido de los sobrevivientes, Javier Metol se sumó a ese vuelo, pero no tenía nada que ver con el equipo de Cristian. Una señora tenía que viajar a Chile porque se casaba su hija y era como Mariani. Exacto, ella misma viajaba a la tarde, encontró ese vuelo, viajó y bueno, ella falleció con las horas porque quedó aplastada, pero falleció en ese vuelo. Exacto, pero la pregunta, perfecto, Camila, la pregunta que hacía Mariano, en el 73 en rigor yo, cuando ellos llegan, y no es un año después, es inmediatamente después. Nando Parrado quiere contar, yo era muy amigo de clase desde que tenemos 5 años yo y 6 él. Claro. Y yo era el que escribía, o sea, no sé, escribe que es un horror, pero el texto del himno del colegio, o sea, desde chiquito me gustaba, y para ellos es algo muy excéntrico. Entonces Nando me pidió que lo ayudara a él, a contar su historia. Esto fue inmediatamente que él llegó. Y lo que ocurrió ahí no es que Pablo o Nando no quería, o sea, el libro era de Nando, yo lo ayudaba a Nando. No es que yo definí que salía del ruedo de la historia, sino que empezaban a surgir muchos imponderables, se empezó a decir falacias, viste, que en verdad se habían matado entre ellos, que el alumno ocurría. Entonces el club de Cristian, los padres consideraron que había que hacer contar la historia. Mucho mayor que la de dos principiantes que teníamos 22 años, que nunca habíamos publicado un libro. Yo en mi primer libro lo escribí a los 24 y se publicó a los 29. Entonces ahí se llamó a un autor muy reconocido, que era Pierre Paul Reed, hizo el libro Viven. Para aplacar un poco el libro Viven, para aplacar todas esas infundios que comenzaban a surgir. Y la estrategia fue correcta porque en verdad terminaron todos esos delirios que se empezaban a manejar inmediatamente que ellos llegaron, se terminó. Y yo me quedé con el tema que tenía que hacerlo por un tema personal
Y también siempre sentí como un homenaje a mis amigos que murieron, porque yo era amigo de los que vivieron, de los que sobrevivieron, y también de los que murieron. Por eso, a los 30 años, en el 2002, en el suplemento que pasa del país, que se ocupó entero del suplemento, que lo dirigía Leonardo Havercorn, incluso, y hizo un relato que se titulaba Nosotros como a los otros, que esto contado desde el punto de vista de los muertos, o sea, pero no, era porque me interesaba desde el punto de vista literario, pero fundamentalmente desde el punto de vista psicológico, o sea, yo te quería sacarme esa especie de como una deuda con mis amigos muertos, de un hecho que independientemente de lo que me pasaba a mí, que además cobró esa trascendencia mundial por lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Porque es una historia que no termina de ser concluyente y te reconcilia con el ser humano. O sea, por decir una frase, la Sociedad de la Nieve contradice, es contraintuitiva, contradice lo que todo el mundo piensa que es cuando surge una adversidad extrema, surge el sálvese quien pueda y la jauría humana. No, acá hay una prueba contundente, rotunda, de que ocurre exactamente lo contrario. Cuanto mayor la adversidad, más la misericordia y la compasión que tiene el ser humano en su profundidad. Qué interesante eso, Pablo. Una pregunta sobre la película. A ver, nosotros tenemos datos de la película, sabemos que Netflix mantiene un secretismo importante, pero queremos que nos cuentes algo más. Sabemos que Maxi de la Cruz actúa y hace de piloto. Sabemos que Carlos Páez interpreta a su padre, a Páez Vilaró. O sea, tenemos a uno de los sobrevivientes actuando. ¿Qué más nos podés decir? ¿Quién más actúa? ¿Alguna cosita? Los nombres de los actores han sido, algunos no son demasiado conocidos, son todos argentinos y uruguayos, digo, mayoritariamente argentinos y uruguayos. Yo te puedo contar lo que puedo contar. Como tú bien dijiste, Netflix manejan ellos las comunicaciones, y a mí me parece extraordinariamente bueno que así lo hagan. Con Bayona estoy al habla. Hoy me hablé ya 3 veces en el día de hoy porque es el 13 de octubre. Bueno, me cuenta la escena que está trabajando, está editando. Falta todavía una parte del rodaje y falta toda la postproducción. Ni siquiera puedo decir fecha de estreno. Lo que sí les puedo decir es que es la meticulosidad y amor, vamos a usar la palabra amor, que tiene Bayona con esta historia, que es esencialmente uruguaya. Yo siempre digo, lo uruguayo en esta historia es condición necesaria, no es suficiente, pero es condición necesaria. Solo se entiende cabalmente si entendés lo que es Uruguay, que para los europeos también fue difícil. Por suerte Bayona vino muchas veces, ya se entrevistó con ellos, con todos y conmigo, ¿no? O sea, yo manejaba junto con él las entrevistas en el 2018 con todos de vuelta los sobrevivientes, horas y horas, está filmado, con familiares de los muertos, con amigos de los muertos. Esa es una novedad de esta película quizá, ¿no, Pablo? Que vamos a tener la mirada de los familiares de los fallecidos, que capaz que en anteriores trabajos no estaba tanto. Exactamente, en eso colaboran 2 cosas. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota que se puede contar. Un día fuimos con Bayona, creo que fue en el 2020, fuimos a la biblioteca con nuestros hijos, que es la biblioteca que reúne a los familiares de los que murieron en los Andes. Y él le fue a contar el punto de vista de la película. No quiero decir el punto de vista lo que contó. Lo que quiero decir es, cuando estaba contando el punto de vista, se le quebró la voz y se emocionó, no podía seguir hablando. Eso te habla del compromiso que él tiene con la historia, con los vivos y con los muertos, y que es mucho más, o sea, además de que sea una historia que le interesa al planeta, al universo, porque por estas características que decíamos antes, porque ahí tenés un lugar donde refugiarte para entender un poco más de la condición humana, un lugar para refugiarte cuando te cae una adversidad, un lugar para refugiarte cuando viene una pandemia, que también tiene eso de la incertidumbre, la vulnerabilidad y la búsqueda enloquecida por la luz al final del túnel. Él además de eso tiene un compromiso personal con todos los personajes se fue enamorando de los personajes, de la diversidad de personajes de vivos y muertos. Se fue apasionando porque encuentra que ahí hay una especie de la posibilidad de hacer una especie de juego de espejos donde los espectadores tienen todas las chances de identificarse con uno o con otro, o con un gesto de uno, con una actitud de otro, y salir de ahí mejorado. Es como una versión, lo que decía hoy, que te reconcilia con el ser humano, y eso a él le resulta fascinante y a mí también, claramente. Lo que queda por rodar es en España solamente, ¿no? Porque sabemos que estuvieron rodando acá en Uruguay, se grabó mucho en el viejo aeropuerto de Carrasco,
pero ya en nuestro país no queda nada por hacer, ¿no? Exacto, en Uruguay no queda nada por hacer. Y quedan cosas en España por hacer. Exacto, exactamente, Mariano. Perfecto. Pablo, la verdad que sin palabras, es hermoso escucharte y es impresionante la expectativa que genera esta película porque por la dedicación que le están dando, lo extenso del rodaje, lo involucrados que están todos, tú y también los sobrevivientes en el relato de la historia, uno promete se imagina, y mucho. Sí. Uf, que va a ser tremenda. Lean si quieren lo que colgó Bayona hoy en Instagram, que es recordando el Lo día vamos de a hoy. leer. Sigan a Bayona porque es impresionante todo lo que comparte. ¿Ah, sí? Me encanta, Salado. Bueno, Sí, nos enteramos de que estaban rodando en Uruguay cuando Bayona empezó a publicar cosas. Comparte de un acá. montón. Sí. Claro, yo tengo todo completamente vedado. Puedo decir, yo sé lo que puedo decir, de lo que puedo hablar y bueno, y Bayona dice lo que dice. Entonces yo puedo Mentira, acompañarlo. Bayona, mentira. Vemos un montón de ¿Perdón? cosas. Pablo Bierzi, un placer charlar con vos. Te mandamos un abrazo. Un gustazo, Camila, María Eugenia y Mariano. Abrazo grande. Un Gracias. placer, gracias por tu tiempo. Que pases bien. Por favor, al contrario.